Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo, asimétricos, asimétricas, bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a nuestro queridísimo Club de Lectura Asimétrico. Hoy, como sabéis, vamos a estar hablando de este maravilloso libro, de la idea al arquetipo, y nos va a acompañar, por supuesto, su autor, queridísimo autor de esta editorial, Elio Piñón, a quien ya estamos esperando para que se vaya uniendo a la conversación. Mientras tanto, voy saludando a todos y a todas los que os estáis uniendo en esta tarde de miércoles. Veo a Santiago, a Fernanda, James, a Baukuns también, a Ignasi. Fernanda, buenas tardes, buenas tardes. Un abrazo para todos, para todas los que os unís. Muy agradecido, por supuesto, de que sigáis dándonos cariño, amor y sigáis en este espacio tan bonito que hemos creado juntos y juntas. Voy a aprovechar estos minutitos mientras Helios se suma a la conversación y mientras vais entrando y la plataforma os va avisando para agradecer a nuestros queridos invitados de la semana pasada. Estuvieron con nosotros, si os acordáis, Iñaki Bergera, Inma Esteban Maluenda y Enrique Encabo, hablando del maravilloso libro de Iñaki, Poética del Abandono, Siza en Panticosa. Tenéis todas nuestras sesiones del club colgadas en nuestro perfil y también, por supuesto, si nos estás viendo desde YouTube, te agradezco millones, millones que nos estés viendo desde ahí. Puedes suscribirte al canal, puedes escribir comentarios, puedes darle a like, todo este tipo de cosas que también nos vienen muy bien en esta plataforma. Muchísimas gracias de verdad a todos y a todas por el cariño. Vamos a ver si vemos a Elio Piñón, que no le veo por aquí. Vamos a mandarle el directo para que lo vaya viendo. Y I Found a Peanut nos dice que súper bien ese club. Muchísimas gracias, de verdad. Os mando besos y abrazos a todos y a todas, que sois maravillosos. Sin vosotros, sin vosotras, este club no existiría desde nunca. Así que este espacio es vuestro, es para vosotros y para vosotras. Y por supuesto para nuestros invitados e invitadas que se unen aquí a la conversación cada tarde, cada miércoles, bueno, a veces cada día distinto porque hay que cambiar a veces, te toca cambiar la fecha y el día, pero gracias a ellos y a ellas esto también es posible. Vamos a ver si conseguimos entrar, que entre Elio. Por cierto, os recuerdo a todos y a todas los que nos veis que podéis trasladarnos preguntas y comentarios, o bien en esta casillita de comentarios que está aquí, bien en el simbolito de preguntas, o bien si nos ves, como te digo, desde YouTube, nos dejas comentarios, que nos viene fenomenal, y se los trasladaremos en este caso a Elio, que es quien nos va a acompañar esta tarde. Ya veo a Elio preparadísimo. Elio, te paso la invitación para transmitir en directo con nosotros y para verte en pantalla. Vamos allá. Lectura. Y vamos a confirmar, en cuanto entre Elio, que ya está aquí. A ver si le vemos en pantalla. Está cargando la imagen. No sé si ya le veis vosotros y vosotras. Yo aún no le veo. Elio, no sé si me ves, si me oyes. Vamos a ver, cruzamos los dedos. También cuando entre y estemos hablando, si nos podéis confirmar que nos escucháis a los dos y que nos veis a los dos, esto sería lo ideal. Por algún motivo, no sé por qué, no se carga ni la imagen ni la voz de Elio. No sé si a mí me escucháis y me veis. Vamos a ir comprobando estas cuestiones técnicas antes de empezar. A ver si lo conseguimos. Vamos a ver. Elio, si me escuchas o me estás viendo, yo intentaría salir y volver a entrar para intentar arreglar cualquier tipo de cuestión que se haya quedado pendiente. Vamos a ver si conseguimos que salga. Si no, pues si no, tendremos que empezar de cero. Espero que no sea el caso. Las cosas a veces, ya sabéis que la plataforma a veces tenemos
Estos problemas y estas cosas son las del directo, que a veces nos atacan. Eh, y hay que solucionar en vivo, básicamente. Vamos a sacar a Helio. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a mandárselo de nuevo, a ver si a la segunda lo conseguimos. Vamos a ver si conseguimos que todo vaya bien. En la prueba ayer todo fue bien y a ver si hoy no es distinto. Vemos a Helio de nuevo entrar. Vamos a ver si ahora la segunda crucemos dedos. Vamos a ver. Sí. Hola, ahora sí. Hola, Helio. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues yo Perfecto. feliz de verte aquí otra vez en este club de lectura con un nuevo proyecto juntos, ¿verdad? Qué ilusión. Otro nuevo Sí. libro. El tercero. El tercero ya. La verdad es que estamos felices de tenerte con nosotros en esta familia simétrica. Elio, dame un minuto que voy a pedirles a los que nos están escuchando ahí detrás de la pantalla que nos confirmen que nos escuchan y nos ven a los dos para que Muy todo bien. quede check y nos digan que todo perfecto. Y si te Muy parece, bien. Elio, antes de empezar, yo sé que tú no necesitas presentación porque todo el mundo sabe Bueno, perfectamente quién eres. he dicho el tercero que hacemos, el vídeo, pero el 28 de número de libros que publico. Bueno, Elio, es que tú tienes una producción librera increíble, o sea, que vamos. Y estoy acabando el prólogo del siguiente, del que Bueno, hablamos. esto me encanta porque no hemos presentado todavía esto y ya tenemos proyectos para Sí, el sí, siguiente. O sea, ya sabéis, aquí os estamos haciendo spoiler en directo, así que sepáis que vienen más cosas de Elio Piñón y sí, nosotros sí, sí. felices, felices. Además viene el importante, el de los proyectos. Pues nada, ahí no les avancemos mucho más, que luego así les dejamos como con la expectativa y luego vienen con más ganas a vernos, ¿te Muy parece? bien. Bueno, Elio, pues voy a presentarte nada, un minutito Sí, muy bien. para que si Fantástico. hay alguien, si hubiera alguien despistado o despistada aquí, Sí, pues que le ubicamos en un momento y arrancamos la conversación, ¿vale? muy bien. Genial. Ótimo. Hoy, como veis, estamos con nuestro queridísimo Elio Piñón, que es arquitecto y doctor arquitecto, por supuesto, por la ETSAB. Es catedrático de proyectos desde el 79, Elio. Miembro fundador de la revista Arquitecturas BIS, la gran revista que todos hemos tenido. De hecho, mira, tengo ahí un número al fondo del escritorio. Eh, Además, eres, Elio, miembro de la Real Academia de Doctores de Barcelona y has impartido docencia, conferencias, pues por todo el mundo, con una especial atención a Latinoamérica, desde donde yo sé que nos están viendo hoy un montón de seguidoras y seguidores. Nos están saludando ahora desde Brasil, pero sé que están viéndonos desde Argentina, desde Colombia, o sea, desde Chile. Mandamos un beso enorme a toda Latinoamérica entera que nos estáis viendo, yo estoy segura de ello. Autor, como decíamos, ¿verdad, Elio? De casi ya una treintena de libros, casi, todavía quedan un par, pero casi, y libros tan maravillosos que tenemos el placer de acoger bajo nuestro sello, como por ejemplo Teoría del Proyecto, Observaciones Elementales sobre el Proyectar y el que hoy venimos también aquí a presentar, De la idea al arquetipo. Elio, bienvenido de nuevo a este club. Es un orgullo y un placer tenerte aquí con nosotros. Y si te parece, vamos a empezar como por la pregunta más evidente. ¿Qué es De la idea al arquetipo y de dónde viene este título? Cuéntanos. Bien, la publicación de este libro, en realidad, yo diría que cada libro y cada persona publica los libros por un motivo. Los escritores publican un libro porque es su oficio, pero los arquitectos, pues cuando publicamos un libro es que algo va mal, porque si todo va bien no hace falta publicar libros. Si todo el mundo sabe más o menos la arquitectura que hay que hacer, la que hay en el ambiente, la arquitectura de la época, como la fruta de la época, ¿no? Pues los libros casi sobrarían.
pero nosotros estamos viviendo, sobre todo la gente de mi generación, ya no digo los de después, esto es peor todavía, claro, pero yo acabé la carrera justo cuando se estaba liquidando la arquitectura moderna, pero sí, directamente liquidando la arquitectura moderna. Una liquidación que fue muy efectiva. Y no solo efectiva porque los que creían otra cosa dejaron de creer en ella. No, no, yo llamo efectiva porque consiguieron que los arquitectos profesionales, que son aquellos que a mí me interesan, los que marcan el nivel de un país y el nivel de la arquitectura, que sabían hacer arquitectura moderna muy bien, arquitectos desconocidos en el sentido que no se conocía su nombre, pero que la costa española está llena de edificios turísticos buenísimos, y cuando ves los paseos marítimos de las ciudades costeras, si tienes cierta edad, tú puedes distinguir perfectamente las décadas en las que se hicieron. Cuando la cosa empieza a bajar, es en los 60, los 70 ya la cosa se pone peor, en los 80 además de peor es insidiosa, es ofensiva, o sea, ya... entonces, yo pertenezco a una generación de arquitectos que, para entendernos, yo estudié del 60 al 66, no escuché en toda la carrera a nadie de mis profesores hablar de arquitectura moderna tal cual hablo yo, por ejemplo. No, de acuerdo con lo que yo digo, aunque dijeran otra cosa, es que no existía. Era una cosa que la manera más eficaz de anularla era dejando de hablar. Como que hubiera sido, bueno, una locura de unos cuantos, de una minoría elitista que en algún momento hicieron unas tonterías, pero que eso ya había bastante. Y claro, cuando yo acabé, yo no me conformaba en empezar una profesión con estos datos. Yo pensaba que esto era una cosa seria, que cuando acababas, pues tú tenías una idea como un médico, tiene una idea, por ejemplo, de un enfermo, y sabes que... No, yo no sabía nada. Y lo que se decía era que había que tener una idea, y que esa idea era la que me iba a llevar a hacer un proyecto. Entonces yo vi que eso no cuadraba de ninguna manera. Entonces, eso no era así, ¿no? No, nada. Entonces yo empecé, una vez, esto se agravó, cuando en el año 72 Rafa Moneo me pidió que entrara como colaborador en la cátedra de elementos de composición que él había ganado para Barcelona. Entonces yo le dije a Rafa, ¿pero qué voy a enseñar yo si yo estoy para aprender? Y recuerdo que él me dijo, y se lo agradeceré siempre, me dijo, ¿y qué crees que sé yo? Y dije, hombre, algo sabrás. Tienes un papel que pone que es cátedra. Quiero decir que para que veas el nivel de desorientación. Y Rafa había estudiado y sabía y tenía sus ideas, pero que no había una arquitectura sobre la cual la gente más o menos estaba... No. Se había llegado a la conclusión de que cada uno tenía que hacer un poco lo que quisiese. No, yo eso no me lo creí. Y eso me ha costado dedicar 50 años de mi vida intelectual a eso, a descubrir qué era la modernidad de verdad y a descubrir cómo yo era capaz de prolongar algo que se había interrumpido en los años 60. Dejémoslo ahí porque esto se da mucho de sí. Pero bueno. No, pero esto es una muy buena introducción, muy buen contexto, porque nos da en los parámetros de donde se puede encuadrar este libro. Y además, Elio, es un libro que viene de uno previo, ¿verdad? Del proyecto como reconstrucción en el 2005 que publicaste, es decir, más de 20 años después de esa publicación llega de la idea al arquetipo, y dices en la presentación algo que me interesa mucho que nos cuentes un poco. Dices algo así: hasta aquí he reproducido el texto que hace 20 años utilicé para presentar la publicación, el proyecto como reconstrucción, y durante esos años nada sustancial ha cambiado. Dices así: simplemente se ha agrandado la brecha que señalaba entonces entre la arquitectura corriente y de las grandes promociones privadas y públicas. ¿Cómo ves tú esta brecha? ¿Es tan grande como para justificar este libro que llega ahora revisado, ampliado y replanteado? Sí, yo creo que es tan grande hasta el extremo de que las grandes corporaciones y los ayuntamientos, seguramente con buen criterio, acuden a estudios donde pasa pues de la cincuentena el número de colaboradores, es decir, auténticas fábricas productoras de proyectos. Y quien tiene un despachito pequeño, como hemos tenido los arquitectos que teníamos ganas de hacerlo bien, pues es que ya no accede siquiera a una serie de obras. Pero eso sería desde el punto de vista del encargo. Pero desde el punto de vista de la calidad es lo que me refiero. Es que si en los años 60 ya no se sabía muy bien qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal, ahora no es que no se sabe muy bien, es que ya ni se pretende saber qué
qué es lo que está bien y lo que está mal. Sencillamente se ha instituido algo que yo anuncié también, me parece que hace casi 20 años en un artículo que se llamaba El Estilillo Internacional. Y yo dije, sería curioso que después de abandonar un estilo internacional como Dios manda, llamaríamos en broma el estilazo internacional, ahora resulta que después de todas estas 30, 40 años de desorientación, ahora al final sin saber cómo, los arquitectos que quieran hacerlo bien, pues han llegado a una especie de estilillo, de estilillo internacional que sí que es parecido en todos los países. Es que incluso ha llegado a determinar el acabado de los renders. Siempre son en colores pastel, así flojitos, como para no comprometerse. Me dicen amigos que ejercen la profesión, me dicen, no, es que te dicen que no pongas mucho detalle porque si no después los clientes exigen más, ¿no? Bueno, en realidad, más que por eso, yo quiero hablar 2 minutos sobre el libro que ha provocado este otro libro. Aquel libro era un fascículo, era una cosa muy pequeña, de 70, 80 páginas, yo no me acuerdo, creo que es del 2005, se llama El proyecto como reconstrucción, puesto entre paréntesis. Sí, y es decir, el proyecto como construcción, pero que se vuelve a hacer cada vez. Aquel libro, ¿por qué lo hice? Aquel sí que lo hice con ganas. Pues te diré que casi por dar testimonio de la vergüenza que yo sentía de lo mal que enseñábamos a proyectar en las escuelas. O sea, fue una manera de decir, oiga, yo no comparto eso, ¿eh? Y entonces, ¿usted qué haría? Me hacía yo el diálogo. ¿Qué yo qué haría? Pues mire, coger edificios buenos que yo y mis profesores consideramos buenos y redibujarlos, así de sencillo. Era una cosa que casi me daba vergüenza de sensata que era, porque realmente no era ninguna teoría, era una constatación del sentido común. Pero sí, haciendo como lo hacemos estos desastres, por lo menos si cogemos una serie de edificios que nos gustan y los redibujamos, y después el profesor nos dice, pues mira, ahora ponle una planta más, o quítale no sé qué, o añádale este otro uso, que es muy parecido a lo que empezó haciendo Rafa Moneo en el 72, que también fue inteligente y no decía, háganme una casa. No, daba una casa y le subías una planta, sí, pero siempre tenías la referencia. Referencia que después, con la cosa de la creatividad y todo esto, se fue abandonando, porque ya todo el mundo era artista, ya todo el mundo era capaz de crear su propio edificio. Ese libro yo no lo he vuelto a ver desde entonces, pero hace 2 o 3 años un amigo, y cuando digo amigo, quiero decir exalumno, o sea, gente que ha hecho el máster conmigo, que ha hecho el doctorado y que son muy mayores ya, porque yo también soy mucho más que ellos, me escribe, que por cierto conocéis, Rudy Catani, de Brasil, que quería publicar ese libro. Yo le dije, Rudy, ese libro yo lo aprecio y aprecio que a ti te interese. No es que me interese, es que en mi escuela lo estamos usando. Hombre, pues ya es la que hace 5 o 6 de las que yo sé. Habrán otras que yo no sé. Entonces yo me enteré que en una serie de escuelas de Latinoamérica, siempre, yo no sé aquí, pues estaban cogiendo ese libro como manera, porque dijeron, este hombre tiene razón, o sea, ¿por qué no hacemos eso? Y vieron que el nivel de los proyectos automáticamente subía. Yo le dije a Rudy, pero ese libro ahora no lo podéis publicar. Si yo no lo meto mano y en realidad yo no sé qué habría que hacer, si corregirlo, ampliarlo, entre otras cosas, ¿por qué? Los medios de proyecto han cambiado. En aquel momento yo hablaba de hacer planos, con ordenadores libres, pero planos. En este momento yo llevo 20 y tantos años sin hacer un plano. O sea, yo proyecto con 3 dimensiones. Es que me parece que empezar a publicar con planos es ya no querer hacerlo muy bien. O sea, es ya no quererse fiar de los ojos y entonces fiarse del concepto, es decir, seguir situando en el siglo XX. Esta era una, pero además había otra cosa más importante. Yo, a principios del siglo, empiezo a hacer mi arquitectura. Yo estaba viendo hoy una noticia de ChatGPT sobre mí que hablaban de todos los proyectos con vía plana. Esos proyectos son de vía plana, no son míos. Quiero decirlo claramente para que la gente lo entienda. Yo era muy amigo de Viaplana hasta que murió y le traté de ayudarle lo que pude. ¿Yo qué hacía entonces? Pues era una especie entre asesor y relaciones públicas. Era así de claro. Pero mientras Alberto hacía aquellos proyectos que salieron con el nombre de los dos, yo estaba escribiendo y meditando sobre la arquitectura moderna, que es la que está detrás de los proyectos del próximo libro que haremos. Exacto. Entonces, o sea que habían 2 motivos, uno de tipo operativo y otro de tipo experiencia. Yo cuando me pedían traducir aquello,
yo llevaba proyectados unos 195 proyectos, Ujú, algunos de ellos de gran envergadura, es decir, varias hectáreas en ciudades, etcétera, como los que me siguen más o menos sabrán. ujú, Yo no podía seguir como hacían aquel diciendo, escojan una arquitectura, pero incluso, aunque no sea moderna, pero si a ustedes les gusta. Es decir, era muy liberal ujú. porque en aquel momento yo lo que quería era hacer una enmienda a la totalidad y no podía ser radical, porque entonces decir, este tipo siempre dice estas cosas. No, no. Entonces él que quería escribiros, y dice, entonces, ¿qué libro tuyo publicarías? Yo dije, yo lo tengo clarísimo, consideraciones elementales sobre el proyectar. ¿Por qué? Porque es una cosa producida y elaborada hace 3 o 4 años con toda la sabiduría que yo he podido sacar de mis proyectos, más toda la que ya tenía acumulada de mis libros. Ujú. Y entonces, bueno, estáis en contacto y parece ser que ese libro, o no sé si ha salido ya. ¿Ha No, salido ya? no, 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 Ah, este es el nuestro. Este es el es nuestro. efectivamente. Este es el libro que yo aconsejaría a cualquiera que supiera saber exactamente qué es lo que yo Exacto. pienso. Sí, estos dos libros se complementan perfectamente. Yo creo que son los dos libros que alguien que no quiera perder el tiempo leyendo cosas que seguramente le parecerán muy abstractas, con estos dos yo creo que va muy bien. Ujú, Bien, fenomenal. pues entonces vino otro hecho, un poco después de lo de Rudy, y es que otro amigo, también exalumno, etcétera, brasileño también, me pide si le ayudaría a elaborar un programa de estudios, no de proyecto, la carrera de arquitectura para una privada de una ciudad próxima a Sao Paulo, importante, tal. Y entonces le dije, hombre, no te ayudaría solo, sino que además te agradezco, porque en este momento yo creo que te puedo ayudar mucho. Por lo menos, si como tú te fías de mí, yo te voy a decir lo que haría yo si me lo Ujú, pidieran a mí. Y entonces elaboré un documento bastante largo, que es ujú. el que consta en este libro como boceto al final, como epílogo, Como epílogo, sí, sí. la texto, que era Sí, boceto, realmente una... dice, lo llamas así, Elio, boceto de estructura didáctica de la arquitectura como proyecto. No proyecto. Que esto sí que sería realmente dar la vuelta al pulpo. Ujú, Esto ya sería directamente, ya no la arquitectura como construcción, sí, como construcción, pero vamos a empezar a aprender de los proyectos exactamente igual como el inglés se aprende de las frases hechas. ujú, ujú, Y pongo un ejemplo que se me ocurrió y pensé, creo que la gente lo va a entender. Estamos tratando de enseñar a proyectar como han tratado de enseñarnos a latín, a nosotros, a los de mi generación, no sé las de después, a base de saber las declinaciones, los verbos, no sé qué. No conozco a nadie, incluso los que sacaban matrícula de honor cada vez en estas cosas, que sepa traducir una frase de 5 palabras en latín. Es imposible, es imposible. En cambio, el inglés, incluso gente que casi no ha estudiado, pero ha escuchado unos cuantos discos de la Simil, que en mi época o de lo que sea, es capaz entre eso y las canciones, claro, ujú. es capaz porque hace exactamente al revés. Claro. Parte de la frase y a partir de la frase analiza, no una serie de análisis por una especie de milagro Ujú, celestial, de momento sale un edificio. Eso nunca ha sido así, nunca ujú, en toda la historia. ujú, Siempre se ha aprendido de la arquitectura que nos habían legado nuestros mayores, siempre. Y de esa manera se producía la calidad. La ujú. calidad no se produce si no hay convenio, si no hay Claro. convención. Pero Ujú, como la calidad ha estado sustituida por la novedad, entonces estamos que todo el mundo está encantado con lo que hace, todo el mundo está con unos niveles no de obviedad, de banalidad ujú, insoportables, pero estoy hablando de los que yo miro. Los que yo no ujú. miro, eso ya no quiero ni opinar. O sea, entonces dices, bueno, entonces pensé, caray, tengo por una parte casi la promesa a Rudy de que algo haré para que Ujú. ellos tengan. Y por otra parte, al otro amigo, Alfredo, pues El tenía ese programa, ¿no? El documento hecho. programa docente. Documento que no Ujú, prosperó porque en esa facultad privada pensaron que aquello era muy raro y que por tanto era mejor seguir haciendo como siempre, aunque no sirviera para nada, pero eso ya tenía una tradición. ujú. Y entonces pensé, pues si yo tengo el principio y el final, a mí me daba una pereza tremenda volverme a escribir sobre todas esas cosas, porque yo dedicaba todo el día prácticamente a proyectar, A todo el día que proyectar. dedico a eso. Pero aquí está la Y, prueba de que te pusiste a ello. y me puse a ello. ¿Qué hice?
busqué unas carpetas que tengo con escritos, porque yo no escribo para publicar, yo escribo para aclararme yo. Para pensar, escribes para Publico pensar. si creo que puede ayudar a alguien, pero en principio, cuando yo tengo una idea, digo, bien, ahora quiero ponerla en el papel a ver si se aguanta. Si no se aguanta, fuera, como si no la tuviera. Entonces yo miré el capítulo, la carpeta de los escritos del año 21, del siglo XXI y dije, caray, pero si esto es sobre este tema, y esto también, y esto también. Bueno, y fui escogiendo. Por eso en el libro los dispongo cronológicamente, porque no hay más lógica que la cronología. Primero, con la travesura esa inicial de introducir lo de hace 20 años y decir, mira, hasta aquí lo digo, fíjese si estoy de acuerdo con lo que decía entonces, que les presento problemas de la misma manera. Y después, cuando concluyo con un trozo de aquel también, diciendo, para que vean que... ¿Y por el medio qué es? Por el medio es lo que yo he escrito, sin pensar que jamás lo publicaría, pero para aclararme sobre estos temas, sobre el tipo, sobre el arquetipo, todas estas cosas. Y esto es lo que es este libro. O sea que es un libro que se puede explicar. Otros a lo mejor no los podría explicar tan bien, pero este sí. Fenomenal, Elio. Y oye, una cosa que a mí me intriga mucho y que yo creo que puedes explicarnos clarísimamente. Hablas mucho sobre el material en arquitectura, ¿no? Hablas mucho del material en arquitectura y también tenemos este gran concepto que es, o dos conceptos de la idea al arquetipo. ¿Nos puedes guiar un poco cómo es ese hilo vamos de la idea al arquetipo a través de ese material de la arquitectura? ¿Nos lo puedes contar? Sí, mira, el término material lo aprendí hace muchísimos años, décadas, muchas, 4 o 5, de la teoría estética de Adorno. Si la arquitectura, como cualquier arte, es un hecho constructivo, y ahora me gustaría aclarar que cuando digo constructivo no piense nadie en el ladrillo, en el cemento que se va poniendo, no. Construir, atendiendo a una buena definición de un buen diccionario, es ordenar y enlazar. O sea, si entendemos, pero ordenar y enlazar no necesariamente cosas físicas. Ordenar y enlazar ideas, ordenar y enlazar imágenes, figuras, o sea, eso es construir. El proyecto, efectivamente, es una construcción. Es que si no es una construcción, tenemos que decir que es un invento, una invención, y eso mejor ya ni hablar. Yo ya he hablado lo suficiente de ese tema. O sea, el que quiera que es un invento, que siga inventando, que se muera feliz y que a lo mejor pues le dan el premio Pritzker. Eso, porque casi siempre son de los del invento. Bien, pues si realmente proyectar es construir, para construir tú necesitas dos cosas: materiales y criterios de orden. Tú no puedes ordenar algo que no sepas lo que es. Pero esos materiales tampoco necesariamente tienen que ser físicos. Pueden ser nocionales. Tú puedes construir pues relacionando lo que podríamos decir liturgías o ámbitos espaciales, es decir, siempre yendo hacia lo más universal, puesto que el arte o apunta a lo universal o no es arte, así de claro. Será otra cosa que tendrá mucho éxito, que darán premios, pero el arte, por definición, es el criterio de forma nos lleva al origen de las cosas y a la parte, a la genética elemental. Es decir, cuando hablo de idea, ya me gustaría a mí que la idea de la que se habló en los años 60 fuera la noción griega de idea, de eidos, que era la noción de la idea como aquello último, aquello prácticamente inalcanzable, que solamente por aproximación puedes conocer, aquello que es común a todo lo que forma parte de la clase. Cuando digo la idea de mesa, no es esta mesa, ni otra, ni aquella, es lo que tienen en común todas las mesas. Por tanto, es un nivel de universalidad que no es alcanzable. Por eso Kant, el filósofo me refiero, Conté, siempre hablaba de la aspiración a la universalidad, puesto que llegar a la universalidad es absolutamente imposible. Bien, pues si entendemos que cuando que vamos a proyectar, y además, como en mi caso, que vamos a proyectar arquitectura moderna, porque el título del próximo libro, no sé si os lo dije, pero arquitectura moderna en el siglo XXI, no del siglo XXI, ni para el siglo XXI. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Es decir, yo me comprometo a defender, y no creo que haga falta a nadie, que esté haciendo auténtica arquitectura moderna.
Ujú, Porque mis referencias, mis materiales y mis criterios están sacados de ahí. ujú, Sacados quiere decir elaborados a partir del conocimiento de aquello, no ujú, cogidos y chupados, ¿eh? O sea, ujú, ujú, entonces, claro, si estás de acuerdo en que proyectar es construir, y estoy seguro que todos los que nos escuchan, si son realmente arquitectos, estarán de acuerdo con esto, para ujú, construir hace falta materiales y criterios. ujú, ¿Y de dónde salen estos materiales y criterios? Ah, no tenemos un manual que diga así se proyecta. Mis libros no son manuales, mis libros son ujú, reflexiones. ujú, Es que yo creo que la arquitectura moderna, la grandeza de la arquitectura moderna es que no puede ser convertida en un manual, por definición. ujú, La arquitectura moderna, tú puedes, te da un horizonte estético, efectivamente, que es lo que necesitamos, pero no un dogma, ujú, no te da un dogma. Pero si tú mirando, tú eres capaz de sacar materiales, es decir, maneras de hacer cosas, ujú, ujú. y aparte de esto tienes criterios de cómo ensamblarlas, y aparte de esto, eres capaz de deducir de una obra el arquetipo, y ahí introduzco el otro concepto El otro básico que gran está en la elemento. palabra. Entonces, el arquetipo, fíjate por dónde tú lo que has hecho es convertir la idea, la falsa idea, que la que se utilizaba en los años 60 era la idea más banal de idea. Era como Ujú, decir, tengo idea de ir a París la semana próxima. Es decir, ujú, tengo la intención de... Pero la idea no es la intención, por favor. La ujú. intención es la intención, se puede decir así. Hombre, pues tengo intención de ir a París la semana... Pero no, si yo tengo idea. ¿Cómo utilizar un concepto que los filósofos han estado usando 25 siglos de una manera tan banal para decir, Y lo me banalizas de esta gustaría manera. banalizar todo, ¿no? Bueno, pues si además eres capaz de descubrir de un buen edificio, de un buenísimo edificio, el arquetipo que lo generó, tú eres Ujú, capaz de reconstruir ese edificio sin que tenga nada que ver con el original. ujú, Mejor dicho, lo que tiene que ver está tan lejos que probablemente hay que ser muy fino para darse cuenta. claro. Yo estoy seguro que casi todos mis proyectos tienen un arquetipo que me ha costado descubrir y decir, ahora lo tengo. Pero si yo no lo explico, y me parecería fatal irlo explicando, porque sería convertir un proceso en un dogma, es decir, Exacto. en un manual, En ¿no? una receta, ¿no? En una receta, Ujú, exactamente. ujú, O sea que ahí están. Y luego, y entonces, ¿qué diferencia habría entre arquetipo y tipo? Diríamos que el arquetipo es mucho más tipo que el tipo. Claro, arque es el más de todos, ¿no? Pues mira, la diferencia es, aparte de eso, que la etimología pues es diferente, pero hay una segunda parte que es común. ujú, El tipo, tal como hablaban los italianos hace 30 o 40 años, era más bien un concepto de tipos de carácter sociológico, de carácter ujú. funcional, pues Ajá. vinculado al uso. El arquetipo no tiene nada que ver de todo eso, es estrictamente formal, es pura relación. O sea Ujú, que yo he utilizado el concepto de arquetipo, creo que lo estoy utilizando bien, pero también para marcar la diferencia con la idea de tipo, que es la que todo el mundo, pues un patio y todo alrededor. No, oiga, eso no. El patio, eso lo sabe hasta el albañil. O sea, le va a costar más encontrar arquetipo. Sobre todo si lo que usted mira, como mira la mayoría, son los truquitos de la fachada para ganar el concurso. Eso, ahí sí que ya no. Hombre, es que los que me van a analizar el concurso es que no entienden de arquetipo. Bueno, pues te pasa a ti por hacer concurso. Es que si no hago concurso me muero de hambre. Pues, pero el problema es tuyo. Pero no quieras mezclar eso con la arquitectura. La arquitectura es otra ujú, cosa. O ujú, sea que ahí ya hemos liado tipo con arquetipo y todo eso con el proyecto como construcción. ujú, Insistir que la construcción es ordenar es decir, disponer de una manera formalmente consistente y después vincular. Si es ujú, un libro, se vincula con la continuidad. Si es un edificio, se vincula con los procesos constructivos. Si es ujú, una tortilla, porque cada vez más los cocineros hablan de construir una tortilla o de construir una paella. Pero en el fondo está bien usado. Ellos cogen una serie de elementos y los relaciones ordenan y y los los relaciones. vinculan. Claro. Ujú, ujú, ujú. Esto es muy gracioso, Emilio. El tema de la tortilla, esto vamos a tener que darle.
Oye, Elio, hay una vocación muy potente, ya lo decías antes, ¿no? Docente, ¿no? Detrás de o de propuesta, de cómo enseñar también detrás de este libro, ¿verdad? O sea, es más, tú nos contabas al principio que parte de este libro sale de esa propuesta que te hacen, ¿no? Para hacer ese plan de estudios, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras un poco que estos dos libros a los que haces referencia giran en torno a esa enseñanza, ¿no? De proyectos y cómo enseñar y cómo hacer. Y en los dos casos propones procedimientos ciertamente pueden ser como opuestos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que nos la hilaras también con tu propia experiencia de enseñar Sí, proyectos. ¿Cómo te relacionas tú con estas cuestiones en el aula? Me refiero como profesor, como docente. mira, no diré que siempre lo he hecho así, pero lo menos los últimos 20 años, es decir, desde finales del siglo pasado, yo Ujú, estoy poniendo en práctica lo que después explico, porque ya he dicho que mis libros no son doctrinales, son ujú. reflexivos y Exacto. comparto, que ahora se dice, comparto para quien quiera, y como veo que hay gente que les interesa, pues perfecto. Pero quiero decir que todos se basan en una experiencia. Ujú, Si el 2005 no tenía la experiencia que tengo ahora, pues lo explico. Ahora la tengo más. Y he ujú, enseñado muchísimo desde el 2005 hasta ahora. Yo en realidad me justifiqué, me jubilé, me jubilaron en el 14. Pero yo en ujú, realidad he estado haciendo cursos en Latinoamérica ujú, hasta hace exactamente 3 años. Porque ujú. cuando cumplí 80 ya me pareció muy fuerte el viaje, todo, y pensé, lo hacemos online, como así, y todo bien. Claro, sí, Pero al fenomenal. final tampoco ha funcionado. Eh, y otras estas cosas, tanto así que el último curso que yo di en la escuela, en el 12 pues tenía un grupo de gente del proyecto final de carrera y yo les pedía que buscasen un edificio que les interesase como marco de referencia Ujú, no para copiar ni nada, no, en este caso ellos ya eran prácticamente arquitectos, sino que les pueda dar eso, un marco para su edificio. Y entonces, pues, lo buscaron el edificio, hablábamos, discutíamos sobre aquello, les hacía ver cosas del edificio que ellos a lo mejor no veían. Ah, pues fíjate qué bueno esto, porque me sirve. Oh, claro. Y, o sea, utilizaba no mis balones, utilizaba mi experiencia. Y se quedaron 6 o 7. Recuerdo que hubieron 3 sobresalientes entre los 6 o 7 alumnos que yo tenía en el grupito ese que se habían apuntado porque les interesaba. Porque yo alumnos de aquí no he tenido prácticamente nunca. En mis másters y en mis doctorados, un 96 o 97% eran latinoamericanos, algún francés, algún italiano, pero de aquí un par, de Barcelona o ujú. alguno que venía de Madrid. Bueno, pues tú sabes que cuando acabaron la carrera, muchos de estas alumnas, ya de casi todas chicas, muy a menudo lo hacían mejor que los varones, me llamaban porque les habían encargado una escuela y les gustaría que les dijera qué edificio podían coger como referencia. O sea, eran incapaces ya de, lo cual pensé, qué bien vas, ¿no? Claro, se dieron cuenta de que proyectar seriamente era eso, ¿no? Ujú, Bueno, pues en Sudamérica después ya di un salto más allá. Cuando proponía un tema para desarrollar, yo lo hacía también. Y cuando ujú. llegaba allá, yo ya lo tenía hecho. Yo iba con mis rentas y con mis planos, y entonces el primer día les decía lo que íbamos a hacer. Y después les explicaba lo que había hecho yo. Entonces se Ujú. quedaban al principio un poco así todos extrañados, diciendo, ¿por qué tipo más raro? Este tío quiere que hagamos eso y nos lo da ya hecho. Sí, pero es que confunden el proyectar con un problema de matemática. Un proyectar no puede ser un problema. Mm, Imaginaros que un cirujano, cuando tiene anestesiado allá un personaje, dijera, bueno, a ver si se me ocurre la idea, a ver qué hago yo con este tío. Pero, ¿te imaginas empezar a decir, menudo problemón me ha caído? No, coño, empieza a cortar, a usted le han enseñado eso, por tanto, haga lo que debe. Pero ujú. claro, si uno no sabe qué es lo que debe, es lo malo. Claro, Bueno, pues, ese es el o sea problema. que eso está totalmente, y lo que sí que quiero dejar claro es que cambiaría totalmente el perfil del profesor. El Ujú, profesor podía ser el mismo, pero tenía que cambiar de traje. El ujú, profesor, por una parte, quedaba aliviado de ser el juez y el que decidía si la cosa estaba bien o mal. Porque entonces ahora el profesor no tiene ni autoridad ni ujú, capacidad para saber si una cosa está bien o mal. Los profesores que yo conozco, a lo mejor hay un sitio que hay profesores que sí. Yo te aseguro que no. Porque si la tuviera, pues ya todos estaríamos de acuerdo, haríamos lo de ese profesor. Él ujú. dice lo que le parece, es lo que decía el Claro. otro día Muñoz Molina.
el opinionismo triunfa más que el periodismo porque sale más barato. Ah, claro. Es que buscar un profesor que sepa eso, a lo mejor no lo encontrabas, o a lo mejor no le pagabas lo suficiente. Bien, pues, o sea que el profesor, por una parte, quedaba descargado de la necesidad de apuntar todos los del juicio, eso es. pero era el intermediario entre el estudiante y la arquitectura. Ah, y eso no es gratis, ¿eh? Hacer de intermediario entre el arquitectura y el estudiante quiere decir saber un rato de arquitectura. Y no de arquitectura moderna, de arquitectura en general. Saber bastante. Y que cuando un profesor, cuando un alumno le dijera, oiga, profesor, usted me ha puesto un trabajo sobre no sé qué, y entonces le dijera, hombre, mándale un email a Elio Piñón, que es muy simpático y él siempre contesta. Y aprovecho para los profesores que me estén viendo, por favor. He hecho todos mis libros y todos mis estudios y todos mis proyectos sin jamás mandar una carta a ningún arquitecto para que me mandara. Si tú con el material de un arquitecto que está publicado, que seguramente hay más que de sobras, no tienes bastante, es que te has equivocado de trabajo. Tienes que hacer otro trabajo. Un trabajo que tú realmente, la información que... a no ser que lo que quieras es diferir el trabajo e ir ganando tiempo a base de esperar que el profesor te diga cómo se hace. Pero el profesor probablemente tampoco lo sepa. Pero entonces, ¿por qué pones el trabajo si no sabes cómo se hace? Y además, otra cosa, eso de hacer trabajos teóricos, eso ya está bien. La arquitectura no se aprende con los libros. Y eso parece que va en contra vuestra y mía. Yo porque hago libros, otros publican. No, yo siempre digo a mis alumnos, leed menos, pero mirad más. O sea, mirad más. Por tanto, la diferencia de la docencia sería, por una parte, esto. Y por otra parte, que el protagonismo fundamental lo tendría el edificio. Y dirás, ¿que ahora no lo tiene? No, ahora no lo tiene. Ahora lo tiene la historia de la arquitectura, que te explican unas cosas, la construcción, que te explican otras, las estructuras, que te dicen que una viga son dos triangulitos con una raya y una flecha encima. Pero ¿cómo que una viga es eso? Una viga tiene un canto y tiene un material y tiene un espesor. Por tanto, ¿qué quiere decir que el protagonista era el edificio? Que se escogía un edificio y cada especialidad explicaba lo de ese edificio desde el punto de vista de la doctrina o de la disciplina que le estaba explicando. Te aseguro que ahí sí que se aprendía el alumno y aprendía el profesor, que es otra de las cosas que yo recalco siempre, porque estamos todos para aprender a la edad que tengamos. Yo tengo 83 años y sigo aprendiendo, y malo el día que no aprenda. Y además sigo teniendo muchas ganas de aprender y tener ocasiones para aprender. Es que además se nota muchísimo, Elio, esta pasión, por supuesto, tuya por la arquitectura, es maravillosa, es contagiosa, y también es fantástica esta actividad tuya frenética de proyectar, ¿no? Porque yo creo que además de esta parte docente tuya, yo creo que también ha influido muchísimo la cantidad de proyectos, ¿no? que vas ofreciendo y que todos podemos ver en tus redes sociales y en la web. Y entonces yo creo que también aquí quizá nos podrías contar un poco cuál ha sido esa vinculación, ¿no? En esas reflexiones que tú haces, pero a la vez esa práctica o cómo esa práctica te ha ayudado a estas reflexiones o se ha colado en estas reflexiones. Sí. La práctica... no es que la reflexión me ha llevado a la práctica, son dos cosas diferentes. La reflexión me ha dado tranquilidad, y no voy a decir seguridad, pero me ha dado convicción para hacer lo que hago, eso sí. Y después una cosa que no quiero dejar pasar por alto, proyectar en tres dimensiones. Si uno quiere proyectar arquitectura, no puede ser que utilice un sistema absolutamente inútil para todo momento de la historia y, ojo, que no tenga un consenso importante acerca de qué arquitectura hacer. Mira, yo te voy a decir un argumento que parecería que contradice lo que estoy diciendo. Hace muchos años ya, hace 30 y tantos años, me encargaron montar una exposición de arquitectura catalana en el Pompidou. Y tuve ocasión de visitar arquitectos que en aquel momento eran mucho más mayores que yo y otros respetados. Yo era un chaval de 50 años, pero desde mi perspectiva era un chaval. ¿Un chaval? Y en uno de ellos, que además lo puedo decir, la Facultad de Derecho de Barcelona, que es un edificio que está muy bien acabado, un edificio moderno que tuvo premio FAT del año 58, un edificio
que hizo a muchos arquitectos darse cuenta que el rechazo de la modernidad que estaban haciendo no tenía sentido, porque este edificio había dado una lección en Barcelona frente a los que proponían otras cosas, no que entrar porque hay mucho amigo ahí por medio. Y me enseñaron tres hojas grandes de papel vegetal dibujado, 3 o 4 me parece. Yo sé que me las pude llevar todas y pensé, pero esto es lo que tenéis de ese proyecto. Sí, sí, esto es lo que tenemos. Bueno, y los detalles y tal. Ah, no, eso lo hacíamos con el lápiz de carpintero en los pilares de hormigón, tal. O sea que, ¿y eso qué quiere decir? Que exigían menos, ¿no? Porque aquel edificio está mejor acabado que la mayoría de los que ahora hacen con 300 planos. Lo que quiere decir es que había una convención no solo entre los arquitectos y la arquitectura para, en este caso, estos que eran modernos, hacer arquitectura moderna, sino entre ellos y las empresas constructoras. Porque cuando tú dibujabas un cuadradito, el de la constructora sabía que estabas dibujándole un perfil Mondragón de 35 por 35, mucho más esbelto que las cosas horribles de hormigón, de aluminio que ponen ahora, y él ya sabía cómo soldarlo. Y como tú tampoco necesitabas que cada ventana tuviera un perfil diferente, el proyecto era más sistemático, el proyecto era ordenado y ahora no son ordenados. El sistema constructivo era más sencillo y el constructor y el arquitecto estaban de acuerdo. Ahí sí que la planta puede servir, como servía para las catedrales góticas, claro, porque había convención respecto a cómo desarrollarlo. Pero si tú resulta que para desarrollar uno cree que se hace así y el otro cree que se hace así y el otro no sé qué, hubiera hecho falta hacer una maqueta, claro. Bueno, claro. eso, o sea que en esa época, hasta ahí, yo diría que el dibujo ha servido. Pero en este momento que tú puedes comprobar tu edificio por fuera y por dentro, antes de presentarlo, ni siquiera al cliente, es que el que no lo usa es que tiene miedo. O es que no sabe. Y mira que es relativamente sencillo aprender. Lo que es difícil es hacerlo bien. Pero aprender, en 2 semanas aprende. Ahora, sacar un buen render, eso cuesta 20 años. O sea, ya te lo digo. Y por eso pues van a los especialistas en render, que hacen esos renders que parecen todos iguales, ¿sabes? Porque todos son así. Los árboles siempre están fuera de escala, son más pequeñitos de lo que les corre. No sé qué pasa a los que hacen renders que no viajan por ahí, no ven árboles. Hacen árboles de 6-7 metros siempre, son como máximo de 2 plantas. Cuando hay árboles, ahora estoy viendo un árbol aquí que de 5 plantas. Claro. Bueno, eso es una broma. Pero, o sea que yo estos años, las horas que he dedicado, no son ni la mitad de las que he dedicado a vivir, pero bueno, las que he dedicado a proyectar, he tenido la convicción para hacer las cosas, he tenido las referencias. He conocido mucha arquitectura de mucha calidad, sobre todo en Latinoamérica. Aquí hay buenísima arquitectura moderna y eso a ti parece que lo tienes que jurar, pero nadie lo sabe, no sé por qué. Y la verdad, y luego otra cosa, yo de los edificios me hago modelos, pero modelos digitales, de manera que cada edificio de los que hago tengo mi modelo que luego lo cojo y lo puedo mover y lo puedo poner como si fuera un Lego. Eso me da mucha ventaja, porque a la hora de hacer ciudad, ¿cómo dibujas la ciudad? Entonces yo me dibujo las líneas maestras, me pongo los elementos fundamentales y voy cogiendo las figuritas del Belén y voy haciendo como un Belén y voy poniendo. Claro, eso me da un margen tremendo para los proyectos grandes. De hecho, una de las preguntas que me quedaban pendientes era un poco cómo afectaba esta idea y este arquetipo precisamente a lo que todos habitamos a diario, que es esta ciudad, ¿no? O sea, cómo entramos, que quizá aquí nos puedes ilustrar tú también un poco, Elio, en esos contextos urbanos en los que vamos a tener que actuar o que se actúa o incluso que se tiene, que ya están muchas veces en los enunciados de los proyectos, ¿no? Porque tú tienes que hacer un edificio X en tal ciudad, ¿no? Pues ¿cómo podemos ayudarnos de ese contexto para incorporar a esos materiales de arquitectura o de arquetipo? Yo he aprendido, yo no tengo ni idea de urbanismo, solo lo digo, de ciencia urbana, eso nada. Lo que sí que sé, o me atrevo a decir que sé, es ordenar un sector urbano, como me imagino que han tenido ocasión de ver todos. Quiero aclarar que hace 4 años que no actualizamos, digo porque tengo aquí al Ignacio, no actualizamos la web. Hace 4 años que todo está en Instagram. Eso hay que resolverlo y mirar Instagram de Elio, ¿vale? El Instagram de Elio está a diario, yo creo, ¿verdad, Elio? Cuando la web se para,
empiezo a publicar en este Instagram y pueden ver cuándo qué año se para la primera publicación de Instagram. O sea Claro. que, bien, pues yo he aprendido lo que sé de ordenar ciudades y manejar la gran escala, yo diría, Ujú. porque que no es fácil, la gran escala, lo digo por mí, lo digo por mis alumnos. Les cuesta muchísimo coger la escala, las proporciones de una ciudad, porque nunca nadie les ha enseñado. Y Claro. entonces a mí tampoco me ha enseñado nunca nadie, pero como soy un tipo que me gusta aprender, pues ¿de qué aprendo? Del Google Earth, claro. Yo llevo miles de horas mirando ciudades en el Google Earth, aproximando, viendo, tomando y analizando después, viendo relaciones entre edificios. Es que es el atlas ideal. Ahora, Ujú. mirar cosas que valgan la pena, claro. Mm, No mirar tonterías. sí. Y diría eso. Aparte, yo me fío siempre mucho de la mirada. Eso ya se Ujú. me nota, ¿no? Siempre insisto con Totalmente. la mirada. Sí, y tengo que decir que incluso en los momentos en los que mi actitud pudiera parecer que podía tambalearse porque parecía que yo era una especie de profeta, que estaba equivocado, que estaba obsesionado con la modernidad, tal. Yo me acuerdo que cuando al principio que fui a Argentina, a finales del siglo pasado, se extrañaban de que un tipo que venía de Barcelona con un prestigio tal les hablase de la arquitectura moderna y se miraban diciendo, pero este tipo, ¿pero quién les ha engañado? ¿Quién les ha engañado a que traigan a este hombre aquí? Y al final me decía, no, Helio, vos al final siempre tenés razón. O sea que al final se convencieron y ahora, pues bueno, entre esos que en aquel momento se extrañaban, tengo los máximos admiradores que puedes suponer. Qué maravilla, Elio. Oye, Elio, yo estoy feliz de hablar contigo, pero nos quedan 5 minutos, no creas que nos queda Ah, más, ¿eh? bueno. A mí se me ha pasado la hora así. No sé si quieres hacer alguna última reflexión sobre este precioso libro de la idea al arquetipo o Sí, aquí compartir con los que voy te están a, viendo. voy a repasar un poco el índice porque aquí, claro, la mirada constructiva. Fíjate que el segundo capítulo ya se llama la mirada constructiva. Ujú. Efectivamente, que está dicho en sentido figurado. ¿Cómo la mirada va a construir? Sí, claro, la mirada ordena y propone enlaces, claro Ujú. que construye. Es que el que se piense que eso se hace con el lápiz se equivoca. Si no tiene la mirada, eso no lo va a hacer. Y se va a Ujú. pensar que la mirada es la geometría y la mirada no tiene que ver con la geometría. O sea que Ujú. eso es esto. Proyectar es construir. Esto lo hemos Esto lo dicho. hemos hablado, está contado. Si no habéis llegado a tiempo, que sepáis que está contado. Ahora que lo dejaremos subido, lo podéis ver también. La arquitectura como material de proyecto, que he estado diciendo. ¿De dónde sacas el material? De la propia arquitectura. Pero no Ujú. los ladrillos y las ventanas, sino los planteamientos, los arquetipos. Claro, el arquetipo Ujú. es un material, claro que Ujú. sí. Eh, 5 axiomas sobre el proyecto. Esto lo he publicado en algún otro libro y quiero explicarte una anécdota que hoy la comentábamos aquí con unos amigos que en no sé qué sitio de Latinoamérica, claro, me pidieron que diera una conferencia sobre ese tema. Yo había escrito un artículo sobre eso, que se ha publicado en algún libro más. Pero aquí me parecía adecuado ponerla. Y entonces empecé la charla y era en Cuenca, creo, en Ecuador, sí. Y cuando llego al cuarto, 5 axiomas, llego al cuarto, pues no me acordaba del quinto. Yo hice fatal, porque esas cosas se van con un guión. Siempre me ha seguido con un guión. Sí, claro. Pero no me acordaba, yo les dije, mire, lo siento, les aseguro que hay un quinto, pero en este momento a lo mejor es que me he saltado el segundo y el quinto es este. Pero bueno, la reconstrucción como proyecto, esto ya hemos comentado del libro pequeñito aquel de Ujú. antes, ¿no? Ujú. Construcción visual y razón técnica, siempre lo mismo. O sea, nota sobre la didáctica de proyectos de arquitectura. Siempre, de vez en cuando, siempre me ha gustado no perder el mundo de vista de lo que era mi profesión, de profesor de... De, Ah, de proyectos. esta, la de la página 93, descripción gráfica de intenciones o experiencia visual de esa obra. Eso es clara la diferencia que hay entre los que hacen planos y los que hacemos modelos. Eso está claro. Ujú. El que hace un plano está describiendo sus intenciones, solo sus intenciones, porque él no está haciendo lo que será el edificio. Los que hacemos modelos estamos haciendo un modelo del edificio, Ujú. analógico y totalmente igual. Y si tú manejas bien los materiales, tú puedes tener una sensación que no será exacta como el edificio, pero como decía Woody Allen, habría que hacer seguramente un máster para ver la diferencia. O sea que a mí muchas veces me escriben pues amigos, es decir,
exalumnos, o a veces ni siquiera gente que conozco, pidiéndome la dirección de los edificios que publico. Digo, no, no existen. ¿Cómo que no existen? No existen. Son renders. No puede ser, pero si parecen, sí, yo sé que parecen. Sobre Pero todo son los últimos, digitales. porque yo también he ido aprendiendo, claro. Claro. Pero tiene esa ventaja. También te diré que no, que llego hasta el nivel que me interesa a mí para reconocer si lo que estoy haciendo está bien o no. Claro. Pero tampoco voy al superrealismo. Eso me parece que está muy bien el que... Y ojo con los renders de inteligencia artificial, porque esos no eres tú el que decides, es él. Y ahí sí que, ahí no juego en absoluto. Notas sobre construcción y tectonicidad. Eso me pareció importante porque veo que por ahí se está hablando de tectonicidad como si fuera un atributo de la arquitectura. Hombre, la arquitectura es una condición de la arquitectura hecha como representación de la construcción, pero hay muchas arquitecturas con mucha enjundia y muchos premios y muchas cosas que para mí no son arquitecturas, que no están hechas con criterio constructivo, están hechas con criterio pues escultórico, están hechas con criterio de modelado. Esas no forman, no están construidas por partes que necesitan articularse. Estas están hechas por deformaciones casi siempre banales y además completamente estrafalarias de ves a saber qué. Un ejemplo de ello, los coches. Los coches en este momento yo creo que llevamos 30 o 40 años que no sale un coche decente, ya no digo bonito, interesante, un coche, no aparecen. Son como patatas con unos faros triangulares. La gracia consiste en los dos, una cosa que estaba muy bien de los coches, que son tener los pilotos separados para que aunque estés lejos saber si va a la derecha o a la izquierda, pues han tenido habilidad para juntarlos y entonces hacer que se junten y entonces se van moviendo y te hacen una especie de caballitos. O sea que el coche es como una feria ¿sabes? De luces, casi, sí. Me parece que es importante ver que una, diría, edificación, porque la arquitectura, otro día hablaremos de eso, una edificación, arquitectura, dejémoslo para la arquitectura, que no esté basada en la construcción de elementos discretos, no se puede de ninguna manera decir que es tectónica, porque por definición es atectónica, porque no está hecha con criterios constructivos, está fabricada. Una cosa es fabricar y otra cosa es construir. Los coches los fabrican, los edificios los construyen, hasta ahora. Aquí delante tengo uno que hablamos siempre con el Ignasi, de madera, tú no sabes eso, cómo se aguanta, sí, al final claro que lo sabes. No, pero eso es imposible, eso no está construido, eso está más o menos ahí metido y al final lo revestirán todo con otra cosa y le pondrán una especie de vestido. O sea, eso ya es otra cosa. Eso, yo respeto al que le toca hacer eso porque el constructor que lo ha tocado quiere hacerlo así. Pero yo, como me dejé la profesión para dedicarme a la arquitectura, que digo alguna vez, pues entonces yo tengo la suerte de que eso lo puedo Eso dejar. no te toca, eso no te toca. Y entonces, al final, el proyecto como reconstrucción y dos. Este era el título que os propuse y que gracias a Juan y a ti me convenciste de que no lo pusiéramos. Pues iba a crear más confusión que otra cosa. Exacto. Pero yo creo que estaremos de acuerdo ahora tú y yo de que ha quedado bonito el título. Aquel otro que propuse era un poco canalla. Aquel donde pone idea, ponga arquetipo. Aquel era un poco... Yo tengo una vena humorística, pero tan fuerte no. O sea, yo creo que... Era una travesura, pero lo conseguimos, lo conseguimos dejar en este que también es potentísimo y yo creo que refleja muy bien lo que se van a encontrar los lectores y las lectoras en este libro. Elio, estoy feliz siempre de tenerte aquí en el club, muy agradecida. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecerte de corazón que hayas estado esta tarde, este ratito aquí con nosotros y con nosotras. Os voy a recordar a todos y a todas que el libro está disponible en nuestra web, sí, pero por favor, sabéis que siempre os hago esta petición, por favor, id a las librerías. Los libros siempre en librerías. Son nuestras compañeras de viaje editorial. En esta aventura, sin ellas, ni autores, ni editores, ni nadie podríamos hacer lo que hacemos y a lo que podemos dedicarnos y tenemos la suerte de dedicarnos. Elio, te mando un abrazo enorme, con muchísimas ganas de vernos en persona otra vez cuanto antes.
Gracias a todos y a todas los que estáis ahí detrás y los que nos seguís y nos veis y nos dais abrazos y cariño desde virtuales, desde Latinoamérica, que nos han saludado Elio desde Brasil, desde Chile, desde Colombia, desde un montón de sitios. Nada, gracias a todos y a todas. Y Elio, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Nos veremos pronto. Un Chao. beso. Chao, chao, chao. Chao.